Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. ¿Listos para otra inmersión profunda en la música? Siempre listo para bucear en lo más profundo de la música. Hoy nos vamos de viaje ¿A dónde vamos? a los gloriosos ochentas. Me encanta. Una década llena de riffs poderosos. Pero esta vez vamos más allá de las bandas gigantes que llenaban estadios. Ah, entiendo. Vamos a escarbar un poco más profundo. Exacto. Nos adentramos en el underground buscando esas joyas ocultas del metal que tal vez no llegaron a las grandes ligas. Me fascina. Hay un universo de bandas que, aunque no alcanzaron la fama mundial, dejaron su huella en la historia del metal. Y para guiarnos en este laberinto sonoro, tenemos con nosotros a un verdadero gurú del metal de los ochentas. Encantada de estar aquí. La escena del metal de los 80s fue una explosión de creatividad. Hay tanto por descubrir. Empecemos por darle un giro al heavy metal tradicional. ¿Qué? Si viajamos al norte a Canadá, Claro, Canadá tiene una escena metalera muy interesante. ¿conocen a Helix? Por supuesto. Helix, una banda que fusionó el hard rock con el heavy metal de una forma muy particular. Su álbum Walk on the Razor's Edge de 1984 es un gran ejemplo de su sonido. Totalmente. Tenían esa energía, esa fuerza, Incluso giraron con grandes nombres. pero nunca llegaron a la cima. ¿Por qué crees que no alcanzaron el éxito masivo? Es un misterio. Quizás por ser canadienses en una época dominada por el sonido estadounidense. Es posible. La escena musical canadiense tenía sus propios retos para entrar en el mercado estadounidense, pero también su estilo era único. Demasiado único. Tal vez. No sé si encajaba con lo que buscaba el público masivo en ese momento. A veces ser diferente te hace especial, pero no te lleva a la cima. Es cierto. Pero bueno, hablando de tendencias, pasemos al glam metal. El glam, una explosión de laca, cuero y actitud. Pero no todos los que llevaban delineador y cuero lograron el éxito. Exacto. ¿Qué separa a las bandas que se convierten en leyendas de las que se quedan en el camino? Una buena pregunta. Destino. Suerte. Talento. A veces es una mezcla de todo. Tomemos como ejemplo a Tiger Tales, Una banda del Reino Unido. con una imagen extravagante y un sonido glam muy pegadizo. Su álbum de 1987, Young and Crazy, tenía todos los ingredientes para ser un éxito. Pero no lo logró, a menos no en Estados Unidos. Quizás demasiada competencia. Es probable. La escena glam metal en Estados Unidos estaba saturada. Había muchas bandas luchando por un lugar. Y luego ese Bane, de Estados Unidos. Su álbum de 1989, No Respect, era una versión más cruda y emocional del glam rock. Demasiado crudo para la época. Tal vez. Además, el panorama musical estaba cambiando. ¿Hacia dónde? Hacia el grunge. El sonido crudo y rebelde del grunge estaba ganando terreno. Y Bane, con su sonido potente pero más pulido, no encajaba del todo. Exacto. A veces el momento lo es todo en la música. Pero no podemos olvidarnos de los pioneros del glam metal, incluso si no alcanzaron la misma fama que otras bandas. ¿Te refieres a Hanoi Rocks? Sí, Hanoi Rocks de Finlandia, una banda que influenció a muchos, pero que tuvo una historia trágica. Eran increíbles. Trajeron una energía cruda con influencias del punk a glam rock. Su álbum Two Steps from the Move de 1984 es un clásico. Pero las luchas internas y la muerte de su baterista, Russell, los frenaron. Es una pena. Tenían un potencial enorme. Y hablando de bandas con potencial, pasemos al metalcore progresivo y técnico. Un género que exige atención, que te invita a explorar sus complejidades. Mientras bandas como Rush y Queensrÿche alcanzaban la fama, otras bandas exploraban este género sin llegar a las mismas alturas. ¿Por qué crees que pasó eso? Tal vez porque el metal progresivo y técnico no era tan accesible para el público general. Es cierto, requiere un cierto nivel de compromiso por parte del oyente. Empecemos con Fates Warning, de Estados Unidos. Sus primeros álbumes, como Awaken the Guardian de 1966, son ejemplos de metal progresivo épico. Creaban música densa, intrincada, que te transportaba a otros mundos. Una música que recompensaba a aquellos que estaban dispuestos a adentrarse en sus complejidades. Y luego está Watchtower, también de Estados Unidos. Ya, Watchtower. ¿Una banda adelantada a su tiempo? Su álbum de 1985, Energetic Disassembly, es una obra maestra del metal técnico. Mezclaban instrumentación compleja con una velocidad asombrosa. ¿Crees que eran demasiado avanzados para su época? Es posible. El mundo no estaba preparado para su sonido innovador. Y eso es lo que hace que estas joyas ocultas sean tan especiales. Desafía nuestras ideas preconcebidas sobre lo que define el éxito en la música. A veces, la verdadera grandeza reside en la oscuridad, esperando ser descubierta. Y hablando de grandeza en la oscuridad, pasemos a Crimson Glory. Otra banda estadounidense que fusionó el metal progresivo y melódico de una forma única.
Su álbum de 1988, Transcendence, es un clásico de culto. Un álbum que te atrapa con su atmósfera misteriosa y sus voces altísimas. ¿Qué crees que hace que un álbum se convierta en un clásico de culto? No lo sé. Tal vez una combinación de calidad musical, originalidad y un toque de misterio. Un secreto compartido entre aquellos que lo descubren. Y hablando de secretos, adentrémonos en las raíces del metal extremo, Un viaje a un territorio oscuro e intenso. Donde la música se convierte en una fuerza brutal e implacable. ¿Listos para explorar el lado más extremo del metal de los 80? Por supuesto. Siempre listos para una buena dosis de headbanging. Imagínate un mundo sin death metal, sin black metal. Difícil, ¿verdad? Imposible. Sería como un mundo sin pioneer, ¿Quizá? sin, no sé, sin pizza. Ajá, buena analogía. Pero en serio, esas bandas de los 80 fueron pioneras. Crearon un sonido extremo que influenció a muchísimas bandas. Y no tenían miedo a nada. Rompían las reglas, desafiaban las normas. Su música era una declaración de individualidad, un grito de rebeldía. Hablemos de Possessed, Ah, sí. Possessed, de Estados Unidos. considerados por muchos como una de las primeras bandas de death metal. Su álbum de 1985, Seven Churches, es una obra fundamental del género. ¿Cómo lo describirías? Brutal, caótico. ¿Apocalíptico? Todas las anteriores. Es una descarga sónica brutal con letras oscuras ocultistas. Como si abrieran una puerta al infierno. Exacto. Las guitarras de Mike Torrao y Larry Lalonde son como sierras eléctricas. Y la batería de Mike Susper, una tormenta de blast beats. ¿Y la voz de Jeff Becerra? Gutural, demoníaca, Una combinación que te pone los pelos de punta. sin duda. Definieron la esencia del death metal. Y pensar que todo esto sucedía en 1985. Eran adelantados a su tiempo. Totalmente. Desafortunadamente se separaron antes de alcanzar su máximo potencial. ¿Crees que eso contribuyó a su estatus de leyenda? Sin duda. Seven Churches se convirtió en un álbum de culto, venerado por los fans del death metal. Y su influencia se puede ver en muchas bandas que surgieron después. Un legado que perdura hasta el día de hoy. Una llama que brilló intensamente pero que se apagó demasiado pronto. Es cierto. Pero su luz sigue iluminando el camino del metal extremo. Y hablando de bandas que dejaron una huella imborrable en la historia del metal extremo. ¿A dónde nos vamos ahora? A Suiza. Suiza. Sí, hogar de Celtic Frost. Ah, Celtic Frost. Una banda única, oscura, experimental. Su sonido era una mezcla de agresión, oscuridad y belleza. Sí, una belleza extraña, inquietante. Incorporaron elementos de la música clásica, del punk, incluso del industrial. Su álbum de 1965, To Megatherion, es una obra maestra. Totalmente de acuerdo. Un viaje a través de las profundidades de la psique humana. Las letras exploran temas de mitología, ocultismo, las fuerzas primarias que nos impulsan. Y la música es densa, con riffs pesados, ritmos tribales. La voz de Tom G. Warrior es cavernosa, como si invocara a los dioses del inframundo. Es un álbum que te desafía, que te obliga a confrontar tus miedos. Y lo que los hace tan especiales es que no tenían miedo de experimentar, de romper las reglas. Su música era una expresión de libertad, una búsqueda del auténtico. Y eso los convirtió en una banda de culto, admirada por aquellos que buscan algo más que simple entretenimiento. Algo real, algo visceral. Y esa búsqueda de la autenticidad a veces conduce a un estatus especial, el codiciado clásico de culto. Bandas que quizás no sean conocidas por el público general, pero que tienen un seguimiento devoto entre aquellos que las descubren. Como un secreto compartido entre iniciados. Exacto. Celtic Frost es un ejemplo perfecto de una banda de culto. Su música no era para todos, pero aquellos que conectaban con ella conectaban profundamente. Y hablando de bandas que crearon un vínculo emocional con su público, no podemos olvidar a la banda que le dio nombre al género. ¿Qué refieres a? Vemoma, del Reino Unido. Ah, sí. Los Reyes del Caos y la Blasfemia. Su álbum de 1982, Black Metal, no solo le dio nombre al género, sino que marcó un antes y un después en la historia del heavy metal. Es un álbum crudo, salvaje, lleno de una energía que te electrifica. ¿Cómo describiría su impacto en la escena metalera de la época? Fue como una bomba. Su sonido, sus letras, su imagen. Todo era diferente, extremo, provocador. Cambiaron las reglas del juego. Sin duda, Deman no solo crearon un nuevo género musical, sino que también definieron una estética, una actitud. Eran más que una banda, era un fenómeno cultural. Exacto. Su música no se limitaba a los sonidos. Era una declaración de principios, una forma de vida. ¿Crees que su impacto se debe más a su música o a su actitud? Creo que fue una combinación de ambas. Su música era potente y original, pero su actitud, su rebeldía, fue lo que realmente los diferenció.
Representaban esa actitud de desafío, de romper con las normas, que sigue inspirando a las nuevas generaciones. Una actitud que perdura en el metal hasta el día de hoy. Pero no todo en el metal de los 80s era oscuridad y caos. Hubo bandas que lograron fusionar la energía del hard rock con la potencia del metal. Un sonido más accesible, pero sin perder la fuerza. Hablemos de Alcatraz. Alcatraz, una banda con una alineación impresionante. Graham Bonnet en la voz, Yngwie Malmsteen en la guitarra. Y Steve Vai también, un desfile de virtuosos. Su álbum de 1983, No Parole from Rock and Roll, es un gran ejemplo de hard rock con un toque metálico. Tenían una energía increíble, un sonido potente pero melódico a la vez. ¿Por qué crees que no alcanzaron el éxito masivo que su talento parecía merecer? Bueno, la industria musical es un misterio. A veces tienes todo necesario para triunfar y no pasa. Quizás la falta de una imagen definida o simplemente mala suerte. ¿Quién sabe? Lo importante es que dejaron un legado de buena música. Y hablando de bandas que intentaron abrirse camino en un panorama musical en constante cambio. ¿A quién te refieres? A Tora Tora. Ah, sí, Tora Tora. Una banda que llegó en el momento equivocado. Su álbum de 1989, Surprise Attack, es una joya oculta del hard rock con toques metálicos. Tenían buenas canciones, energía, actitud. Pero la ola grunge estaba a punto de arrasar con todo. Y Tora Tora, a pesar de su talento, no pudieron escapar a la fuerza del destino. Es fascinante cómo un cambio cultural puede tener un impacto tan grande en la industria musical. Bandas que estaban en la cima de la popularidad pueden verse de pronto luchando por sobrevivir. Es la naturaleza volátil de la música. Las modas van y vienen. Pero la buena música siempre perdura. Y para aquellos que apreciamos la música de los 80s, hay un mundo por descubrir. Bandas que quizás no alcanzaron la fama mundial, pero que dejaron un legado de canciones increíbles. Joyas ocultas, esperando ser descubiertas por nuevas generaciones. De vuelta en The Deep Dive para la parte final de nuestro viaje a los Echetis. El metal de los 80s, una década que no deja de sorprender. Hemos explorado bandas que desafiaron las expectativas, que crearon música increíble. Pero aún queda mucho por descubrir. Hemos viajado desde el heavy metal con un toque único, Pasando por el glam metal menos conocido. sin olvidar a los pioneros del progresivo, del técnico. Y las raíces del metal extremo. Pero hemos guardado una categoría especial para el final, ¿De qué se trata? de ese espacio donde el hard rock y el heavy metal se fusionan. Un sonido potente pero melódico a la vez. Empecemos con Alcatraz. Alcatraz, una banda que tuvo en sus filas a algunos de los mejores guitarristas de la historia. Yngwie Malmsteen, Steve Vai. Imagínate el nivel de talento en un solo escenario. Su álbum de 1923, No Parole from Rock and Roll, es un clásico. Hard rock con un toque metálico, riffs memorables, solos de guitarra imposibles. ¿Por qué crees que no alcanzaron el éxito masivo con tanto talento? La industria musical es un misterio. A veces las cosas simplemente no suceden como uno espera. Pero su música sigue inspirando a muchos. Sin duda, Alcatraz dejó una huella imborrable en el hard rock. Y hablando de bandas que navegaron por un panorama musical en constante cambio. ¿Te refieres a Tora Tora? Exacto. Tora Tora. Su álbum de 1989, Surprise Attack, es una joya oculta del hard rock. Tenían las canciones, la energía, la actitud. Pero llegaron en el momento equivocado, justo cuando la ola grunge estaba a punto de romper. Una historia de mala sincronización. Desafortunadamente, a veces la suerte juega un papel importante en la música. Pero su música sigue siendo relevante. Por supuesto, Tora Tora tenían un sonido único, con mucha fuerza. Su historia nos recuerda que la música trasciende las modas. Lo que importa es la pasión, la autenticidad, la conexión con el público. Y eso es lo que hemos intentado transmitir en este viaje a través del metal de los 80s. Hemos descubierto bandas que, a pesar de no ser tan conocidas, crearon música increíble. Hemos aprendido que el éxito musical no se mide solo en ventas o en la cantidad de fans. Se mide en el impacto que la música tiene en las personas. Hemos explorado la diversidad del metal, un género que a menudo se percibe como monolítico. Pero que en realidad es un universo de sonidos, estilos e influencias. Hemos escuchado historias de perseverancia, de pasión, de creatividad. Historias que nos recuerdan que la música es una fuerza poderosa. Una fuerza que une, que desafía, que rompe barreras. Y con eso llegamos al final de nuestro viaje. Un viaje al corazón del metal de los 80s. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Sigan explorando, sigan rockeando. Y hasta la próxima.